Capítulo 19. Joel estaba sentado en el gran salón catedralicio, con los brazos apoyados en el respaldo del banco de iglesia que tenía delante, y la cabeza reclinada en los brazos, mientras sus pensamientos se negaban a descansar en lo más mínimo. El maestro dio vida a los sin vida, proclamó el padre Stewart, enfrascado en su sermón. Ahora los sin vida somos nosotros, necesitados de su gracia reparadora, para que nos devuelva la vida y a la luz. Precisamente la luz entraba por los vitrales, cada uno de los cuales estaba provisto de un reloj, cuyo tic-tac indicaba el transcurso del tiempo. En la ventana principal, un círculo de un azul intenso había incrustado el reloj más magnífico de cuantos había en la isla, cuyos engranajes e incluso las agujas estaban formadas por cristales multicolores. Los bancos se sucedían a lo largo del pasillo que discurría por el centro de la catedral. Muy por encima de ellos, en los confines del interior coronado por una cúpula, las estatuas de los 12 apóstoles montaban guardia sobre la congregación de los feligreses. De vez en cuando se movían, con sus mecanismos de relojería, confiriéndoles una apariencia de vida. La vida de los sin vida. El pan de la vida, salmodió el padre Stewart. El agua de la vida. El poder de la resurrección. Joel ya había oído todo aquello con anterioridad. Los sacerdotes habían notado hacía mucho. Mostraban una marcada tendencia a repetirse. Ese día en particular le estaba resultando todavía más difícil que de costumbre prestar atención. Encontraba extraño e incluso inquietante que su vida se hubiera involucrado hasta tal punto con las importantes novedades que estaban teniendo lugar en Armedius. ¿Era el destino quien lo había puesto donde estaba en ese momento? ¿O era la voluntad del maestro, como decía tan a menudo el padre Stewart? Volvió a alzar la mirada hacia los vitrales. ¿Qué implicaría para la iglesia que la opinión pública se volviera contra los ritmatistas? Algunos de los vitrales mostraban al rey Gregory, el monarca del exilio. Siempre se hallaba rodeado de dibujos ritmáticos. Esculpidas en la mampostería de las paredes, había pautas entrecruzadas de círculos y líneas. Mientras que el edificio en sí tenía forma de cruz. El centro donde se encontraban los brazos de la catedral era circular. Y unos pirales marcaban la ubicación de los puntos de un círculo de 9 puntos. Los apóstoles observaban, y el maestro en persona se hallaba simbolizado en la mampara ornamentada que separaba el coro de la nave. Una estatua de San Da Vinci trazaba círculos, engranajes y triángulos ritmáticos en el suelo delante de sí mismo. Leonardo da Vinci había sido canonizado y adoptado en el seno de la Iglesia monárquica, pese a quizá precisamente por haber sido un cristiano rebelde. Hasta los más ajenos al tema conocían la relación existente entre la ritmática y la Iglesia. Ningún hombre adquiría poderes ritmáticos sin haber aceptado primero que se le acogiera. No necesitaba mantenerse fieles, y de hecho ni siquiera hacía falta que profesaran creencia alguna en la Iglesia. Bastaba con que aceptaran ser acogidos, con lo cual daban el primer paso hacia la salvación. Para los musulmanes, la ritmática era una blasfemia. Otras iglesias cristianas aceptaban de mala gana la necesidad de la ceremonia, pero discutían que probara la autoridad de la iglesia monárquica. Los Joseon ignoraban el lado religioso de la experiencia, manteniéndose budistas a pesar de sus acogidas. Sin embargo, ningún hombre podía negar que sin la iglesia monárquica no existiría la ritmática. Ese hecho permitió que la iglesia, que había estado al borde de la extinción, llegara a ser el credo religioso más poderoso del mundo. ¿Saldría en defensa de los ritmatistas si el gran público intentaba provocar su caída? La madre de Joel estaba sentada junto a él, escuchando devotamente el sermón. Los dos habían dedicado el día anterior a instalarse de nuevo en el taller. Eso no requirió mucho tiempo, ya que no tenían demasiadas pertenencias. Cada vez que Joel entraba en el taller, no obstante, se sentía como si volviera a tener 8 años, y apenas pasara del metro de estatura. Algo le tocó la nuca. Joel dio un respingo, se volvió y quedó bastante sorprendido al encontrar a Melody sentada en el banco detrás de él. La última vez que la vio estaba en el otro lado del edificio. «El padre Stewart ya casi acabado», siseó ella. «¿Vas a preguntárselo o quieres que lo haga yo?» Joel se encogió de hombros en un gesto que no comprometía a nada.
Unos instantes después, Melody se deslizó en el banco junto a él. ¿Se puede saber qué te pasa?, preguntó en voz baja. Creía que esto era lo que más deseabas en la vida. Y lo es, susurró él. Pues nadie lo diría. Desde que te conté mi plan no has hecho otra cosa que remolonear. Te comportas como si no quisieras ser acogido. Claro que quiero, es solo que... ¿Cómo podría explicarlo?, pensó. Es absurdo, Melody, pero estoy preocupado. Durante mucho tiempo me he definido a mí mismo por el hecho de que se me escapó la ocasión de ser ritmatista. ¿No lo entiendes? Si esto sale bien, pero continúo sin ser elegido, ya ni siquiera tendré eso en lo que apoyarme. Joel había estudiado, aprendiendo las pautas y las defensas, siguiendo los pasos de su padre. Pero mientras tanto había sido capaz de sentirse seguro en el conocimiento de que lo suyo no había sido un fracaso o un rechazo. Sencillamente se le escapó la ocasión, y fue por una buena causa. Joel no había sido quien destruyó las esperanzas de su padre de llegar a tener un hijo ritmatista. No se le podía culpar de que no hubiera tenido ocasión, ¿verdad? Tiene razón, es ridículo, dijo Melody. Pasaré por ello, replicó Joel. Eso lo que me preocupa. Eso es todo. Lógicamente, Joel veía los problemas que encerraba ese razonamiento. A uno no se le podía culpar por no ser un ritmatista. Con todo, los sentimientos de la gente no siempre se basaban en la lógica. Casi hubiera preferido que se le dejara con la posibilidad de haber podido ser ritmatista, en lugar de saberlo con certeza. La insistencia de Melody en que volviera a intentarlo había hecho que todos los antiguos temores salieran nuevamente a la luz. El padre Stewart concluyó su sermón, y Joel inclinó la cabeza para la plegaria ritual. No había oído gran cosa de lo que había dicho el vicario. Para cuando fue pronunciado el amén, sin embargo, ya había tomado la decisión. Si realmente había, aunque solo fuera, una posibilidad de ser ritmatista, no iba a dejar escapar. Esta vez no. Reprimió su nerviosismo y se levantó del banco. ¿Joel?, preguntó su madre. Solo será un momento, mamá, dijo él. Quiero hablar con el vicario. Se fue a toda prisa, y Melody se reunió rápidamente con él. Voy a hacerlo, le dijo Joel. No hace falta que vengas. Perfecto, repuso Melody, con una vez sin su uniforme escolar. En lugar de eso llevaba un vestido blanco de una sola pieza, que le sentaba realmente bien. Les llegaba hasta las rodillas, dejando a la vista una buena cantidad de pierna. Céntrate, pensó Joel. Sigo sin estar seguro de que esto vaya a funcionar, añadió después. No seas tan pesimista, dijo ella con una chispa de jovialidad en los ojos. Tengo planeados unos cuantos trucos. Oh, cielos, pensó Joel. Llegaron a la frontal de la nave y se detuvieron ante el padre Stewart. El vicario los miró y se puso bien las gafas, un gesto que hizo oscilar la mitra amarilla que llevaba en la cabeza. El gran tocado, del mismo color que su ropaje, estaba marcado con un círculo de 9 puntos dentro del cual había sido inscrita una cruz. ¿Puedo hacer algo por vosotros?, preguntó el padre Stewart, inclinándose hacia adelante. Se estaba haciendo pero que muy mayor, pensó Joel, y la barba blanca le llegaba casi hasta la cintura. Yo... empezó a decir Joel, y por un instante no supo cómo continuar. Padre, ¿se acuerda de mi acogida? Déjame hacer memoria, dijo el anciano. ¿Cuántos años tienes, Joel? 16, respondió Joel. Pero no fui acogido durante la ceremonia habitual. Yo... Ah, sí, dijo el vicario. Tu padre. Ahora me acuerdo, hijo. Yo mismo llevé a cabo tu acogida. Sí, bueno, dijo Joel. Empezar acusando al anciano sacerdote de que lo había hecho todo mal no parecía correcto. A los lados, otras personas empezaban a formar cola. Después del sermón, siempre había quienes querían hablar con el padre Stewart. Las velas ardían en el candelabro cerca del altar, y sus llamas oscilaban con la corriente de aire que creaban las puertas al abrirse. Más allá del altar, al fondo de la catedral, estaba la cámara de acogida, un pequeño recinto de piedra con puertas a cada extremo. Melody lo empujó con el codo. Padre, dijo Joel, yo no quiero ser irrespetuoso, pero el caso es que estoy preocupado por mi acogida. No llegué a entrar en la cámara. Ah, sí, hijo, dijo Stewart. Puedo entender tu preocupación, pero no necesitas temer por tu salvación. Por todo el mundo hay sitios donde la iglesia no es lo bastante prominente como para garantizar una catedral llena.
y allí no tienen cámaras de acogida. Pero aún así, esas personas se encuentran tan bien asistidas como nosotros. Pero no pueden llegar a ser ritmatistas, alegó Joel. Bueno, no, admitió Stewart. Yo no tuve una oportunidad, dijo Joel, de llegar a serlo entonces. Ritmatista, quiero decir. Pues claro que tuviste una oportunidad, hijo, añadió Stewart. Sencillamente fuiste incapaz de aprovecharla. Niño, demasiadas personas se obsesionan con esta cuestión. El maestro acepta tanto a los ritmatistas como a los no ritmatistas. Para él son todos lo mismo. Ser un ritmatista es ser elegido para el servicio, y eso no significa que un hombre se vuelva poderoso o egocéntrico. Empeñarse demasiado en esas cosas es un pecado que, me temo, demasiados de nosotros ignoramos. Joel se ruborizó. Stewart parecía considerar que la conversación había llegado a su fin, y le sonrió cálidamente, al tiempo que le ponía la mano en el hombro y lo bendecía. Después el sacerdote se volvió hacia el siguiente feligrés. Padre, dijo Joel, quiero tomar parte en la ceremonia de acogida de esta semana. El padre Stewart dio un respingo y se volvió hacia él. Hijo, eres demasiado mayor. Yo. Eso no importa, se apresuró a intervenir Melody, adelantándose. Un hombre puede ser acogido a cualquier edad. ¿No es así? Es lo que dice el devociario. Bueno, dijo el padre Stewart, normalmente eso se refiere a personas que se convierten al evangelio de nuestro maestro cuando ya tienen 8 años. Pero igualmente podría referirse a Joel, dijo ella. Él ya ha sido acogido. No llegó a entrar en la cámara, dijo Melody tozuzmente. ¿No conoce el caso de Roy Stephens, padre? A él se le permitió ser acogido durante su 9º año porque el 4 de julio estaba enfermo. Eso sucedió en Marineford, replicó el padre Stewart. Una archidiócesis completamente distinta. Allí arriba hacen cosas bastante raras. No existe ninguna razón para que se vuelva a acoger a Joel. Solo una, que eso le daría la oportunidad de llegar a ser ritmatista, dijo Melody. El padre Stewart suspiró y sacudió la cabeza. Pareces haber estudiado muy bien las palabras, niña, pero no entiendes los significados. Yo sé lo que es mejor para Joel, créeme. ¿Ah, sí? Exclamó Melody, elevando el tono de voz mientras el padre Stewart empezaba a darse la vuelta de nuevo. ¿Y por qué no le cuenta usted a Joel cuál fue la verdadera razón por la que no le permitió entrar en la cámara de acogida hace 8 años? ¿Sería quizá porque se estaban llevando a cabo algunos trabajos en la parte norte para reparar los daños causados por el agua? Melody, la interrumpió Joel, agarrándola del brazo mientras ella iba mostrándose cada vez más beligrante. ¿Qué pasa si el maestro quería que Joel fuera un ritmatista? Continuó ella. ¿Consideró usted eso cuando le negó la oportunidad? ¿Todo porque estaba renovando su catedral? ¿Acaso el alma y el futuro de un chico merecen que se los trate de esa manera? La incomodidad de Joel fue aumentando mientras la voz de Melody resonaba a través de la normalmente solemne cámara. Intentó acallarla, pero ella lo ignoró. Porque lo que es a mí me parece una tragedia, exclamó levantando mucho la voz. Deberíamos estar dispuestos a alentar en todo lo posible a alguien que quiere ser ritmatista. ¿O es que la Iglesia va a ponerse de parte de quienes han empezado a volverse contra nosotros? ¿Se negarán sus sacerdotes a ayudar a un chico que solo pretende cumplir con la voluntad del maestro? ¿Qué está sucediendo realmente, vicario? Está bien, niña, calla, dijo el padre Stewart, llevándose las manos a la frente. Basta de gritos. ¿Dejará que Joel sea acogido? Preguntó ella. Si eso hace que te calles de una vez, dijo el padre Stewart, entonces solicitaré el permiso del obispo. Si él otorga su consentimiento, Joel podrá volver a ser acogido. ¿Te darás por satisfecha con eso? Por el momento, supongo, asintió Melody, cruzándose de brazos. Entonces vete en paz con la bendición del maestro, niña, rezongó el padre Stewart. Acto seguido, hablando en susurros, añadió, y que el demonio que te ha mandado a mi encuentro sea ascendido de rango, allá en los abismos, por haberme deparado semejante dolor de cabeza. Melody agarró del brazo a Joel y se lo llevó de allí. Su madre esperaba un poco retirada, entre dos bancos. ¿Qué ha pasado? Preguntó. Nada, señora Saxon, respondió Melody alegremente. Nada en absoluto. En cuanto dejaron atrás a su madre, Joel miró a Melody. Bueno, así que ese era tu gran plan, ¿eh? Tener una pataleta.
Las pataletas son una noble estrategia de probada eficacia, sentenció ella como si tal cosa. Sobre todo si dispones de un buen par de pulmones y tienes que verterlas con un viejo sacerdote cascarrabias. Conozco a Stewart. Si haces suficiente ruido, al final siempre acaba cediendo. Cuando salieron de la catedral, Harding estaba hablando con algunos de sus agentes de policía en la entrada. Un par de gárgolas mecánicas merodeaban por la cornisa sobre la puerta del acceso al edificio. El padre Stewart dijo que pediría permiso, advirtió Joel. No creo que hayamos ganado. Claro que hemos ganado, aseguró Melody. El padre Stewart no querrá que le monte otra escena, sobre todo teniendo en cuenta el punto a que están llegando las tensiones entre los ritmatistas y la gente corriente. Anda, vamos a buscar algo de comer. Las pataletas siempre me dan hambre. Joel suspiró, pero se dejó llevar a través de la calle en dirección al campus. Capítulo 20. El círculo, leyó Joel, es divino, única forma verdaderamente eterna y perfecta. Ha servido como símbolo para las obras del maestro desde que el antiguo egipcio, Ames, descubrió por primera vez el número divino propiamente dicho. Muchos estudiosos medievales se sirvieron del compás, la herramienta mediante la cual se traza un círculo, para simbolizar el poder de creación del maestro. Se encuentra presente en muchos manuscritos iluminados. Antes de que llegáramos a las Islas Americanas, la historia entró en un periodo oscuro para el círculo. Se vio que la Tierra no era un círculo plano, sino una esfera de regularidad cuestionable. Quedó demostrado que los planetas celestiales se mueven en elipses, lo cual debilitó aún más la creencia en el divino círculo. Entonces descubrimos la aritmática. En ella las palabras carecen de importancia. Solo los números tienen significado, y el círculo lo domina todo. Cuanto más se aproxima a la perfección en su forma, más poderoso es. Así pues, ha quedado demostrado que el círculo está más allá del simple razonamiento humano. Es algo inherentemente divino. En consecuencia, resulta extraño que algo hecho por el hombre desempeñara tan importante papel en el descubrimiento de la aritmática. Si su majestad no hubiera llevado uno de los relojes de bolsillo al nuevo estilo hecho por Maese Freudland, tal vez nada de esto hubiera sucedido jamás, y el hombre podía haber sucumbido ante los tizoides salvajes. El capítulo terminaba ahí. Joel estaba sentado en el taller vacío, con la espalda apoyada en la pared. Unas cuantas cintas de sol se infiltraban por las ventanas de arriba, desparramándose a través del aire lleno de polvo para desplegarse encuadrados sobre el suelo. Joel pasó las páginas del viejo volumen. El texto procedía del diario de Adam Mackins, el astrónomo y científico personal del rey Gregory III, fundador de la aritmática. A Mackins se le atribuía el descubrimiento y la descripción de los principios en que se basaban los círculos ritmáticos de 2, 4 y 6 puntos. El libro provenía de la colección del padre de Joel, y al parecer era muy valioso, ya que se trataba de uno de los primeros ejemplares existentes. ¿Por qué la madre de Joel no lo había vendido? ¿Ese o cualquiera de los otros libros para pagar deudas? Quizá no había conocido su valor. El libro contenía las teorías de Mackins sobre la existencia de otras figuras aritmáticas, aunque éste nunca había llegado a ninguna conclusión definitiva. Esa última parte, no obstante, resultó ser de mayor interés para Joel que ninguna otra. Si su majestad no hubiera llevado consigo uno de los relojes de bolsillo al nuevo estilo hechos por Maese Freudland, tal vez nada de esto hubiera sucedido jamás, y el hombre podría haber sucumbido ante los tizoides salvajes. Joel frunció el ceño y pasó al siguiente capítulo, pero no encontró ninguna otra referencia al reloj de bolsillo. Era muy poco lo que se sabía acerca de cómo el rey Gregory había descubierto la aritmática. La posición oficial de la Iglesia era que había recibido ese conocimiento en el transcurso de una visión. Las representaciones religiosas solían mostrar a Gregory arrodillado en oración, con un haz de luz cayendo alrededor de él y formando un círculo marcado con 6 puntos. La cubierta interior de aquel libro lucía una lámina similar, aunque ésta mostraba la visión apareciendo en el aire enfrente de Gregory. ¿Qué función podía desempeñar un reloj de bolsillo en eso? ¿Joel? Una voz femenina creó ecos en los pasillos del ladrillo del sótano de la residencia. Unos instantes después, el rostro de Melody apareció en el hueco de la puerta del taller. Llevaba una bolsa para libros colgada del hombro, y vestía la falda y la blusa propias de una estudiante de aritmática.
¿Aún sigues ahí?, inquirió. Hay mucho que estudiar, empezó a decir Joel. Estás sentado prácticamente a oscuras, exclamó Melody, acercándose a él. Este sitio es horrible. Pues yo lo encuentro de lo más reconfortante, aseguró Joel, al tiempo que recorría el taller con la mirada. Lo que tú digas, pero ahora mismo te vas a tomar un descanso. Anda, vamos. Pero nada de excusas, replicó ella, cogiéndole del brazo y tirando de él. Joel dejó que lo levantase. Era miércoles. Al día siguiente era el 4 de julio y tendría lugar la ceremonia de acogida. Seguían sin noticias del vicario sobre si Joel podría asistir a ella o no, y el garabatos aún no había vuelto a atacar. En la prensa eran muchos quienes aseguraban que los controles del inspector Harding habían tenido éxito, y las últimas bolsas de resistencia empeñadas en mantener alejados a los estudiantes ritmatistas estaban empezando a ceder. Joel no compartía ese alivio. Sentía como si hubiera un hacha suspendida encima de sus cabezas, esperando solo el momento de caer. Vamos, dijo Melody, sacándolo del sótano a la luz del atardecer. De verdad, como no te cuides un poco más, acabarás marchitándote y te convertirás en un profesor. Joel se frotó el cuello y se desperezó. Sí, era agradable estar al aire libre. Podríamos ir a la administración del campus, dijo Melody, a ver si el vicario ya te ha mandado algo. Joel se encogió de hombros y echaron a andar. Los días empezaban a hacerse más cálidos y la humedad de Nueva Britania se alejaba en dirección al océano. Después de toda una mañana encerrado en el taller, se agradecía un poco de calor. Cuando pasaron por delante del Colegio de Humanidades, Joel vio a un grupo de trabajadores ocupados en restregar la pared en lo que hacía 2 noches habían escrito «Volved a Nebraska». A Harding lo enfureció que alguien hubiera logrado burlar sus medidas de seguridad. No me sorprendería que la pintada hubiera sido obra de miembros del cuerpo estudiantil, pensó Joel. Siempre había habido tensiones entre los ricos estudiantes corrientes y los ritmatistas. Melody la vio también. ¿Te has enterado de lo de Virginia y Thaddeus? ¿Quiénes son esos? Ritmatistas, dijo Melody, 2 estudiantes del curso superior. Ayer estuvieron fuera del campus después de los servicios eclesiásticos. De pronto se tropezaron con una turba formada por hombres, que los persiguieron y les tiraron botellas. Es la primera vez que oigo algo semejante. ¿Se encuentran bien? Bueno, sí, murmuró Melody, visiblemente incómoda. Se pusieron a dibujar tizoides. Eso hizo que los hombres se dispersaran en un abrir y cerrar de ojos. Tizoides. Pero... no, ninguno de los dos conoce el grifo de desgarramiento. Se apresuró a puntualizar Melody. Y aunque lo conocieran, no lo habrían utilizado. Servirse de eso contra la gente es un pecado, ¿sabes? Aún así, es un feo asunto, señaló Joel. Empezarán a correr historias. ¿Qué podían hacer? ¿Dejar que la turba los atrapara? Bueno, no. Siguieron andando incómodos unos instantes más. ¡Oh! Exclamó Melody. Acabo de acordarme. He de pasar por el colegio de la creación. ¿Qué? Exclamó Joel mientras ella daba media vuelta. Nos viene de camino, dijo ella, poniéndose bien la tira de la bolsa y haciéndole señales de que no se detuviera. Pero si está en el otro extremo del campus. Ella puso los ojos en blanco exageradamente. ¿Qué dices? Ni que esa pequeña caminata fuera a acabar contigo. Venga, venga. Joel gruñó, pero hizo lo que le pedía. ¿A que no lo adivinas? Preguntó ella entonces. Joel enarcó una ceja. Por fin he superado lo del dibujo, dijo ella. Ahora el profesor Fitz me ha puesto a trabajar a partir de una pauta. Estupendo, dijo él. Era el paso siguiente. Dibujar las formas ritmáticas basándose en un pequeño esquema de referencia. Melody hubiese debido dominarlo hacía años, pero Joel se calló aquella parte. Sí, añadió ella agitando la mano. Tú dame unos cuantos meses más, y le habré cogido el tranquillo a esto de la aritmática. Seré capaz de vencer en duelo a cualquiera que tenga 10 años. Joel no pudo contener la risa. ¿Por qué hemos de pasar por el salón de la creación, de todas maneras? Melody les enseñó una noticia doblada. Oh, claro, dijo Joel. Material de oficina. Ella asintió. Espera, apuntó Joel, frunciendo el ceño. ¿Estás repartiendo material? ¿Por eso bajaste a buscarme? ¿Porque te habías hartado de hacer el reparto sola?
Claro, contestó Melody alegremente. ¿No sabías que existes con el único propósito de entretenerme? Pues qué bien. Estaban pasando junto al colegio de la custodia. Un buen número de miembros del personal entraban y salían apresuradamente de él. La melé, claro, dijo Joel. Será el sábado, y se están preparando para ella. Melody puso cara de disgusto. No puedo creer que aún estén celebrando esa cosa. ¿Por qué no iban a hacerlo? Bueno, teniendo en cuenta los últimos acontecimientos. Joel se encogió de hombros. Sospecho que Harding limitará la asistencia a estudiantes e integrantes del cuadro académico. De todas maneras, el Garabatos siempre ataca de noche. Un acontecimiento así estará demasiado lleno de ritmatistas para que sea un buen sitio en el que intentar nada. Melody gruñó algo ininteligible mientras subían la colina en dirección al colegio de la creación. ¿Qué has dicho? Preguntó Joel. Para empezar, no entiendo por qué han de celebrar la melé, dijo Melody. ¿Qué sentido tiene? Es divertido, replicó Joel. Permite que los estudiantes adquieran un poco de práctica, con duelos reales, y demuestren su dominio de la aritmática. ¿Qué tiene eso de malo? Cada profesor ha de enviar al menos un estudiante al acto, dijo Melody. ¿Y? ¿Y cuántos estudiantes tiene Fitch? Joel se detuvo en la ladera de la colina. Espera un momento. ¿Vas a librar un duelo en la melé? Y ser humillada a conciencia, lo cual tampoco representa ninguna novedad para mí, claro. Aún así, no entiendo por qué se me tiene que exhibir de esa manera. Oh, vamos, puede que todavía hagas un buen papel. Después de todo, los tizoides se te dan de fábula. Ella le dirigió una mirada inexpresiva. Nalizar va a presentar a 12 estudiantes para que peleen en la melé. Era el máximo permitido. ¿A quién crees que eliminarán primero? En ese caso no serás humillada. ¿Quién esperaría que pudieras aguantar contra todos ellos? Limítate a disfrutar de la experiencia. Será espantoso, dijo ella. Es una tradición de lo más divertida, aseguró él. La quema de brujas también lo era, replicó Melody, a menos que fueras la bruja. Joel soltó una risita mientras llegaban al colegio de la creación. Fueron hasta una de las puertas y Melody extendió la mano para tirar de ella. Joel se quedó helado. Era el despacho de Nalizar. ¿Aquí? Sí, dijo Melody con una mueca. La administración tenía una nota para él. Ah, sí, se me había olvidado. Metió la mano en su bolsa, sacando de ella el libro Orígenes del Poder, el que Joel había cogido prestado hacía unas semanas. Nalizar pidió este libro, y la biblioteca contactó conmigo, dado que yo era la última persona que lo había sacado en préstamo. ¿Nalizar quiere este libro? Preguntó Joel. Pues sí, eso es lo que acabo de decir. Lo encontré en la oficina de Fitz. ¿Dónde lo dejaste? Lo siento. No es culpa tuya, dijo Joel. Se había hecho la ilusión de que en cuanto hubiera dedicado algún tiempo a estudiar los volúmenes de su padre, sería capaz de entender aquel libro. Enseguida vuelvo, dijo Melody, abriendo la puerta y corriendo escaleras arriba. Joel esperó abajo, puesto que no tenía ningún deseo de ver a Nalizar. Pero, ¿por qué quería precisamente ese libro el profesor? Nalizar está involucrado en esto de alguna manera, pensó, yendo alrededor del edificio para mirar por la ventana del despacho. Entonces se detuvo en seco. El joven profesor estaba allí, con su largo tabardo rojo abotonado hasta el cuello, escrutando el campus por la ventana, aunque sus ojos pasaron por encima de Joel, como si no reparara en él. De pronto, la cabeza de Nalizar giró velozmente en dirección al muchacho, y lo miró directamente a los ojos. Otras veces, cuando había visto al profesor, Joel lo había encontrado altivo, arrogante de un modo juvenil, casi ingenuo. Ahora, en la expresión de Nalizar, no había nada de eso. Permanecía completamente inmóvil en aquella habitación sumida en las sombras, alto y erguido, con los brazos entrelazados en la espalda mientras bajaba la mirada hacia Joel, contemplativo. Nalizar se volvió al oír la llamada de Melody, a la puerta, y acto seguido se apartó de la ventana. Unos minutos después, la joven apareció al final de las escaleras, cargada con una pila de libros, y la bolsa llena de otros libros. Joel se apresuró a acudir en su ayuda. «Uf», dijo ella, mientras Joel cogía la mitad de los libros. «Gracias. Toma, este podría interesarte».
Deslizó un volumen sobre el extremo superior de su pila. Joel lo cogió. Postulaciones sobre la posibilidad de nuevas y todavía no descubiertas líneas ritmáticas. Rezaba el título, de Gerald Tuffington. Era el libro que había querido robarle a Nanizar, ese que el profesor había pedido en préstamo hacía unas semanas. ¿Lo has robado?, preguntó en voz baja. ¿Qué va?, respondió Melody, yendo pendiente abajo con su pila de libros. Nalizar me dijo que devolviera estos libros a la biblioteca, como si yo fuera una especie de chica de los recaros honoraria. Ella soltó un bufido y reanudaron la marcha colina abajo. Veo que Nalizar está sacando muchos libros, observó Joel, repasando los títulos en sus brazos. Y todos son sobre teoría de la aritmática. Bueno, Nalizar es un profesor, dijo Melody. ¿Qué haces? Mirar cuándo los sacó de la biblioteca, respondió Joel, manteniéndolos en equilibrio mientras intentaba pasar a la tapa de atrás en cada uno para mirar el sellado en la tarjeta. Parece como si estos de aquí los hubiera tenido en préstamo durante menos de 2 semanas. Y que eso es mucha lectura, dijo Joel. Mira, este sobre reflexión avanzada del vigor lo sacó ayer. ¿Y ya lo está devolviendo? Ella se encogió de hombros. No debe de haberlo encontrado tan interesante como se imaginaba. O eso, o es que está buscando algo, dijo Joel. Por eso los lee por encima, a ver si encuentra determinada información. Quizá intenta desarrollar otra línea nueva. ¿Otra?, exclamó Melody. Todavía insistes en relacionarlo con las desapariciones, ¿verdad? Tengo mis sospechas. ¿Y si Nalizar está detrás de ellas?, objetó Melody. ¿Por qué todas las desapariciones tienen lugar fuera del campus? ¿No se hubiera llevado a los estudiantes hasta los que era más fácil llegar? No habría querido traer sospechas hacia su persona. ¿Y el motivo?, preguntó Melody. No lo sé. Llevarse al hijo de un caballero senador cambia mucho las cosas. Lo ocurrido deja de ser un problema local para convertirse en una crisis nacional. No tiene ningún sentido, a menos que eso fuera lo que él quería desde el principio. Melody se lo quedó mirando. ¿El razonamiento te parece forzado?, preguntó Joel. Claro, si se trata de crear una crisis nacional, entonces podría haberse limitado a secuestrar al caballero senador. Joel se vio obligado a admitir que tenía razón. ¿Cuáles eran los verdaderos motivos del garabatos? ¿Tenía que ver con los ritmatistas o solo buscaba sembrar la discordia entre las islas? Si todo se reducía a matar o secuestrar estudiantes, ¿de dónde habían salido las nuevas líneas ritmáticas? ¿Y por qué estaban involucrados los tizoides salvajes? ¿Lo estaban realmente? ¿Podían unos tizoides corrientes recibir unas instrucciones que los hicieran actuar igual que los salvajes, para así despistar a la policía? Llegaron a la biblioteca y entraron en ella, después de lo cual fueron a devolver los libros a Nalizar. La señora Torren les dirigió una de sus expresiones de disgusto patentadas mientras registraba los volúmenes, y después volvió a prestar a Melody el libro sobre líneas ritmáticas potenciales. Salieron de la biblioteca y Melody le pasó el texto a Joel. Este se lo puso debajo del brazo. ¿No íbamos a la administración para ver si había alguna nota del vicario? Supongo, dijo ella suspirando. Vaya, de pronto pareces como abatida. Yo soy así, replicó ella. Los bruscos cambios de humor me hacen más interesante. De todas maneras, admitirás que no me has deparado una tarde muy agradable. He tenido ocasión de ver a Nalizar, con lo guapo que es, pero también me he visto obligada a pensar en la Melee. Lo dices como si yo tuviera la culpa, protestó Joel. Bueno, replicó ella, no iba a decirlo yo misma, pero ya que lo mencionas, considero que deberías pedirme disculpas. Oh, por favor. ¿Es que no sientes ni aunque solo sea un poquito de pena por mí?, preguntó ella. ¿No te da lástima verme obligada a ir allí para que toda la gente de la escuela se ría de mí? Quizás sabrás defenderte. Ella lo miró con ojos inexpresivos. ¿Has visto algún círculo de los míos, Joel? Estás mejorando. Falta menos de una semana para la melee. Vale, admitió él. No tienes la menor posibilidad. Pero bueno, la única manera de aprender es intentándolo. Realmente eres como un profesor. Exclamó Joel, mientras iban hacia el edificio de la administración. Eso me ha dolido.
A lo largo de mi carrera escolar me he esforzado muchísimo para ser un transgresor. Apuesto a que he suspendido más asignaturas que tú. Lo dudo, replicó ella altivamente. Y además, aunque lo hayas hecho, dudo que suspendieras tan espectacularmente o tan embarazosamente como lo hice yo. Ahí le has dado, asintió él, con una risita. Nadie es tan espectacularmente embarazoso como tú, Melody. Yo no le he dicho eso. Ya habían llegado al edificio, custodiando por los agentes de policía de Hardin. Bueno, de lo malo saca lo que puedas, dijo Melody. Si el rector George restringe la melea a los estudiantes y el profesorado, entonces no tendré que pasar vergüenza ante mis padres. Un momento, ¿vendrían? Mis padres siempre vienen a la melé, dijo ella torciendo el gesto, sobre todo cuando un vástago suyo va a participar en el encuentro. Cuando hablas de tus padres suena como si pensaras que te odian o algo por el estilo. No es eso. Lo que pasa es que, bueno, mis padres son personas importantes. Siempre están muy ocupados. No les queda demasiado tiempo para esa hija que parece incapaz de entender la aritmática. No será para tanto, dijo Joel. Ella lo miró con una ceja levantada. Tengo 2 hermanos y una hermana, todos mayores que yo, todos ritmatistas. Los 3 ganaron la melé, al menos 2 veces durante su carrera académica. William la ganó los 4 años en que fue elegido para tomar parte de ella. —¡Caray! —murmuró Joel. —Y yo ni siquiera soy capaz de dibujar un círculo como es debido —añadió Melody, echando a andar tan deprisa que Joel tuvo que correr para no quedarse atrás. No es que mis padres sean malas personas —continuó—, pero bueno, creo que les resultará más cómodo tenerme aquí. Floridia queda lo bastante lejos para que no tengan que verme a menudo. Probablemente podría ir a casa los fines de semana, y durante los primeros años lo hice. Pero últimamente, sin embargo, con la muerte de William, bueno, la verdad es que mi casa no es un sitio donde te puedas sentir muy a gusto. Espera, dijo Joel. ¿Muerte? Ella se encogió de hombros. Nebraska es peligrosa. Muerte, pensó Joel, en Nebraska, y su apellido es Munch. Joel se detuvo en seco. Melody se volvió. —Tu hermano —dijo Joel—, ¿qué edad tenía? Me llevaba 3 años —dijo Melody—. ¿Murió el año pasado? Ella asintió en silencio. —¡Tizas! —exclamó Joel—. Vi su necrológica en las listas que me pasó el profesor Fitz. ¿Y? Y el año pasado —añadió Joel—, el profesor Nalizar estuvo involucrado en la muerte de un estudiante de aritmática. Por eso lo enviaron lejos del frente de batalla. Puede que haya alguna relación. Quizá... Joel, masculló Melody, atrayendo su atención. El muchacho parpadeó, y al mirarla a los ojos vio la aflicción oculta tras una expresión de enfado. No metas a William en esto, le advirtió ella. Yo solo... No lo hagas. Si tienes que buscar conspiraciones alrededor de Nalizar, adelante, pero no menciones a mi hermano. Lo siento, se disculpó Joel. Pero, si resultara que Nalizar estuvo involucrado, ¿no querrías saberlo? Replicó. Es que ya sé que estuvo involucrado, dijo Melody. Nalizar encabezó un equipo que fue más allá del círculo de Nebraska, para llegar hasta la misma base de la torre, en un intento de recuperar a mi hermano. Ni siquiera encontraron el cuerpo. Entonces quizá Nalizar mató a tu hermano, apuntó Joel. A lo mejor eso de que no pudo encontrarlo solo fue una mentira. Joel, dijo ella bajando la voz, solo voy a hablar de este tema una vez, ¿de acuerdo? William murió por su propia culpa. Corrió más allá de las líneas defensivas, y la mitad del contingente vio cómo acababa cubierto de tizoides. Mi hermano intentó demostrar que era un héroe, y puso en peligro a muchas personas. Nalizar fue al frente de un grupo más allá de la barrera para traerlo de vuelta. Nalizar arriesgó su vida por mi hermano. Joel titubeó, recordando cómo describía ella siempre al profesor. Lo que le hizo a Fitz no me gustó nada, prosiguió Melody, pero Nalizar es un héroe. Dejó el frente de batalla debido a la sensación de fracaso que le sobrevino por no haber sido capaz de rescatar a tiempo a William. Para Joel había algo que no acababa de encajar en todo eso, pero no le dijo nada a Melody y se limitó a asentir. Lo siento, murmuró después. Ella asintió, aparentemente dando por concluido el tema. Después recorrieron en silencio el resto del trayecto hasta el edificio de la administración.
Así que de pronto Nalizar decidió que no podía soportar el fracaso, pensó Joel. ¿Dejó el frente de batalla debido a una muerte? Si fue su coincidencia la que le hizo abandonar el frente de batalla, entonces, ¿por qué se quedó tan amargamente de la política del rector York? Aquí está sucediendo algo raro relacionado con ese hombre. Abrieron la puerta de la administración y Joel descubrió complacido que tanto Harding como Fitz se encontraban allí. El inspector estaba hablando con Florence de suministros y alojamientos para sus agentes, mientras que el profesor se encontraba sentado en una de las sillas de espera. «Ah, Joel», dijo Fitz, levantándose del asiento. «¿Profesor?», contestó Joel. «No me estaría buscando, ¿verdad?» ¿Qué? Ah, no. He de entregar al rector un informe sobre nuestro trabajo. Me hace venir aquí cada 2 o 3 días. No has descubierto nada nuevo, ¿verdad? El muchacho negó con la cabeza. Solo acompaño a Melody en sus recados. Quedándose callado, se apoyó en la pared mientras Melody iba a recoger otra pila de notas que entregar. Aunque sí, ha habido una cosa, dijo finalmente. ¿Qué sabe usted sobre el descubrimiento de la aritmática?, preguntó Joel. ¿De cuando el rey Gregory estaba vivo? Sé más que la mayoría, respondió Fitz. Después de todo, soy historiador. ¿Los relojes participaron de alguna manera en el descubrimiento? Ah, dijo Fitz. Te refieres al informe de Adams Mackins, ¿verdad? Sí. Ah, todavía puedes convertirte en un especialista, muchacho. Un trabajo excelente, excelente. Sí, los primeros registros contienen ciertas referencias bastante extrañas al funcionamiento de los relojes, y no hemos conseguido averiguar por qué. Los primeros tizoides reaccionaban a ellos, aunque ahora ya no lo hacen. El poder que los engranajes ejerce sobre los tizoides es una de las razones por las que los mecanismos de resortes son utilizados tan a menudo en las iglesias monárquicas, ¿sabes? Es una metáfora, añadió Exxon desde el otro lado de la habitación. Joel levantó la vista. No se había dado cuenta de que el secretario estuviera prestando atención. Pregúntale acerca de ello al vicario cuando tengas ocasión, continuó Exxon. Los sacerdotes tienen una visión muy interesante del tiempo. Algo relacionado con la forma en que el hombre lo divide cuando introduce orden en el caos. Se oyó una risita en aquel lado de la habitación, donde Florence había interrumpido su conversación con el inspector Harding. «Exton, pensaba que estabas demasiado ocupado para charlar». «Y así es», musitó él. «Casi he renunciado a poder hacer algo en este manicomio. Todo el mundo corre de un lado a otro y hace ruido continuamente. Voy a tener que encontrar alguna manera de trabajar cuando no haya nadie rondando por ahí». «Bueno», dijo Joel al profesor Fitz, entonces lo de los relojes probablemente solo sea un callejón sin salida. Si otras personas ya repararon en ello y lo investigaron. Suspiró. No estoy seguro de que vaya a encontrar nada de utilidad en esos libros. No deja de asombrarme lo poco que sé acerca de la aritmática. Fitz asintió. A veces yo siento exactamente lo mismo. Recuerdo estar sentado viendo el duelo que usted mantuvo con Nalizar, dijo Joel. Creía saberlo todo, solo porque entendía las defensas que le estaba viendo utilizar, pero hay mucho más de lo que pensaba entonces. Fitz sonrió. ¿Qué?, preguntó Joel. Lo que acabas de decir es la base sobre lo que reposa toda la erudición. Estiró el brazo y puso la mano sobre el hombro de Joel, que quedaba por encima del suyo. Joel, hijo, tu contribución a esta investigación ha sido inapreciable. Si George no hubiera decidido que podía contar contigo como ayudante, bueno, no sé dónde estaríamos ahora. Joel se encontró sonriendo. La sinceridad de Fitz era conmovedora. ¡Ajá!, declaró una voz. Joel dio media vuelta y encontró a Melody sosteniendo una carta. Un instante después la vio atravesar la oficina en una rápida carrera, lo que provocó que Exxon frunciera el ceño. Llegó al mostrador que separaba la zona de trabajo del área de espera y extendió el brazo por encima de él, tendiéndole la carta a Joel. «Es del vicario», dijo. «¡Ábrela, ábrela!». Joel la aceptó con cierta vacilación. Estaba marcada con la cruz de relojería. Rompió el sello, inspiró hondo y abrió la carta. «Joel», rezaba esta, «he revisado tu caso y he hablado con el obispo de Nueva Britania, así como con el rector de tu escuela.
Tras cierta deliberación, hemos determinado que en efecto tu petición no carece de fundamento. Si existe una posibilidad de que el maestro quiera que seas un ritmatista, no deberíamos negarte la oportunidad. Preséntate en la catedral el martes a las 8 en punto y se te proporcionará una túnica de acogida. Tendrás una oportunidad de entrar en la cámara antes de que empiece la ceremonia habitual. Tráete contigo a tu madre y a cualquier persona con la que puedas tener el deseo de compartir este acontecimiento. Vicario Stewart. Joel levantó la vista de la nota, atónito. ¿Qué pone?, preguntó Melody, que ya no podía contenerse. Significa que todavía hay esperanza, dijo Joel, bajando la nota. Voy a tener una oportunidad. Capítulo 21. Ya entrada la noche, Joel permanecía inmóvil en su cama mientras intentaba poner algo de orden en sus confusas emociones. Un reloj hacía tic-tac en la pared del taller. Joel evitaba mirarlo. No quería saber la hora. Era tarde, y él estaba despierto. Justo el día anterior a su acogida. Sus probabilidades de convertirse en un ritmatista no llegaban a una entre 100. Hacerse esperanzas parecía ridículo, y sin embargo su nerviosismo hacía que el sueño quedara descartado. Iba a tener una oportunidad de convertirse en un ritmatista. Una oportunidad auténtica, real. ¿Qué implicaría si finalmente era elegido? No podría obtener una retribución hasta después de haber servido en Nebraska, y por lo tanto, su madre probablemente tendría que seguir trabajando. Nebraska. Tendría que ir allí. Joel no sabía gran cosa sobre lo que sucedía en aquel lugar. Estaban los tizoides salvajes, por supuesto. Los ritmatistas mantenían el enorme círculo de custodia, que medía centenares de metros de diámetro, para mantener a los tizoides y la torre encerrados dentro de él. También estaban los informes que hablaban de otras cosas que había en la isla, cosas oscuras, inexplicadas, cosas a las que Joel tendría que enfrentarse. En el supuesto de que fuera hecho ritmatista, claro. Y él solo dispondría de un año para prepararse y aprender, mientras que otros estudiantes habían disfrutado de 8 o 9. Por eso no permiten que las personas mayores lleguen a ritmatistas, comprendió. Hay que adiestrarlas y enseñarles cuando son jóvenes. Los estudiantes iban a Nebraska para recibir su último año de instrucción. Después venían 10 años de servicio, y luego la libertad. Algunos optaban por trabajar en las centrales de resortes, pero otros, les había dicho Melody, se quedaban en Nebraska. No por el dinero, sino por el reto, por el esfuerzo y la lucha. ¿Sería ese el futuro de Joel? De todas maneras, no importa, pensó, cambiando de postura en un intento de obligarse a conciliar el sueño. No voy a ser ritmatista. El maestro no me escogerá porque no tendré tiempo suficiente para adiestrarme. Sin embargo, existía una posibilidad. Durante los 30 minutos siguientes, pensar en esa posibilidad impidió que Joel conciliara el sueño. Finalmente se levantó y extendió la mano hacia la lámpara junto a su cama. Dio vuelta a la llave lateral y después contempló a través del cristal los engranajes que empezaron a girar dentro de la lámpara. Varios pequeños filamentos se calentaron a causa de la fricción, emanando una iluminación que los reflectores del interior concentraron e hicieron salir por la parte de arriba. Joel se inclinó sobre los libros que había junto a su cama y escogió uno. Relato del cautiverio y la restauración de la señora Mary Rowlandson. Ponía en la primera página. Un diario, una de las primeras creaciones literarias de los colonizadores de las islas americanas. Lo que contaba había sucedido antes de que los tizoides salvajes iniciaran su gran ofensiva, pero después de que hubieran empezado a acosar a la gente. La soberanía y la bondad del maestro, leyó, junto con la fidelidad mostrada a sus promesas, en un relato de cautividad y restauración de la señora Mary Rowlandson, la segunda adicción, SIC, corregida y enmendada, escrita de su puño y letra para su uso privado, y ahora hecha pública a instancias de algunas amistades. El 10 de febrero del 16º año de nuestra llegada, los tizoides salvajes llegaron en gran número para precipitarse sobre Lancaster. Oyendo un ruido de salpicaduras, miramos fuera.
Unas cuantas casas estaban ardiendo, y el humo ascendía a los cielos. Los monstruos eran visibles sobre el suelo, serpenteando entre los cubos de agua que nuestros hombres habían arrojado. Agua. Se llevaba la tiza, pero no de forma muy efectiva. Aún no habían descubierto la composición de ácidos que disolvía a los tizoides con una sola salpicadura. En una casa se comieron a 5 personas, al padre, la madre y un niño de pecho. Los dejaron sin la piel y luego se les comieron los ojos. A las otras 2 las hicieron salir por la puerta. Hubo 2 más, que estando fuera de su guarnición, por una circunstancia, fueron presas de ellas. Una fue despojada de toda su piel, la otra escapó. Otra, viendo a muchos de los tizoides salvajes por los alrededores de su granero, se aventuró a salir afuera, pero rápidamente fue presa de ellos. Se le comieron los pies hasta que cayó al suelo entre gritos, y entonces se le echaron encima. Hubo 3 más pertenecientes a la misma guarnición que murieron en los ataques. Los tizoides salvajes treparon por los lados de las paredes, atacando desde todas las direcciones a la vez. Derribaron literas e iniciaron incendios. Así prosiguieron estas criaturas asesinas, prendiendo fuegos y destruyendo cuando encontraban a su paso. Joel se estremeció en silencio de su habitación. La frialdad del relato era inquietante y al mismo tiempo extrañamente fascinadora. ¿Cómo reaccionaría una persona que nunca hubiera visto un tizoide antes? ¿Cuál sería la respuesta ante una imagen viviente que trepaba por las paredes y se deslizaba bajo las puertas, atacando sin piedad, comiéndose la carne de los cuerpos? La linterna seguía girando. Al final llegaron y pusieron sitio a nuestra casa, y prontamente fue el día más lúgubre que jamás presenciaron mis ojos. Se deslizaron bajo la puerta y se comieron rápidamente a un hombre de los nuestros, después a otro, y a un tercero después. Es llegada, pues, la hora terrible, de la que he oído hablar a menudo, en tiempos de guerra, como fue el caso de otros. Pero ahora son mis ojos lo que la ven. Algunos en nuestra casa luchaban por sus vidas, otros se revolcaban en su propia sangre. El edificio ardía en llamas sobre nuestras cabezas. Se oía el llanto de madres y niños gritando por sí mismos. Y otro más. Maestro, ¿qué haremos? Entonces me llevé a mis hijos, y a uno de los de mi hermana, para partir y dejar la casa. Pero tan pronto como llegamos a la puerta y aparecimos por ella, las criaturas de fuera subieron por la colina hacia nosotros. Mi cuñado, que había sido herido antes, mientras defendía la casa, y le sangraban las piernas, fue asaltado desde atrás y cayó gritando con un cubo de agua en las manos. En ese momento los tizoides salvajes bailaron desdeñosamente, silenciosamente, alrededor de él. Sin duda alguna son demonios de los abismos, muchos de ellos hechos a imitación del hombre, pero creados con rayas y palotes. Permanecí inmóvil presa del miedo mientras nos rodeaban. Aquellas implacables criaturas hicieron una carnicería con mi familia. Paralizada de terror, mientras la sangre se acumulaba a nuestros pies, los niños fueron tomados mientras yo corría en busca del cubo para usarlo en nuestra defensa. Pero había sido vaciado, y noté una fría sensación en la pierna, seguida por un intenso dolor. Fue en ese punto cuando lo vi, algo en la oscuridad, iluminado apenas por unas llamas de nuestra casa ardiendo. Una forma que parecía absorber la luz, creada completamente de oscuridad, negrura que se movía, como carboncillo arañado y frotando contra el suelo, solo que manteniéndose erguida en las sombras junto a la casa. Esa profunda y terrible negrura observada era algo llegado de los mismísimos abismos. La forma se retorció, vibrando como un fuego más negro que la tez dibujando con carboncillo. Observaba. Entonces algo crujió contra la ventana de la habitación de Joel. Dando un salto, vio una sombra que se apartaba del pequeño panel de cristal. La ventana quedaba en lo más alto de la pared, justo donde empezaba el techo. «Vándalos», pensó Joel, acordándose de la imprecación que había pintado en el edificio de humanidades. Saltó de la cama y corrió a la puerta, echándose encima una chaqueta mientras lo hacía. Unos instantes después ya iba escaleras arriba y salía por la puerta. Rodeó el edificio para ver qué habían escrito los vándalos, pero se encontró con que todo aquel lado estaba impoluto.
¿Se habría equivocado? Entonces lo descubrió. Un símbolo escrito con tiza en la pared de ladrillo. Un remolino de curvas. La línea ritmática que aún no había sido capaces de identificar. La noche estaba extrañamente silenciosa. Oh, no, pensó Joel, sintiendo un frío terrible. Retrocedió alejándose de la pared y abrió la boca para pedir auxilio. El grito le salió desusadamente suave. Sintió que el sonido casi era arrancado de su garganta, aspirado hacia ese símbolo, amortiguado. Los secuestros, pensó aturdido. Nadie oyó a los ritmatistas mientras gritaban pidiendo ayuda, salvo por unos cuantos sirvientes, en el lado del pasillo donde ese símbolo había sido dibujado, con demasiada premura. Eso es lo que hace la línea, absorbe el sonido. Retrocedió dando traspiés. Tenía que encontrar a la policía, dar la alarma. El garabatos había ido a la residencia para... La residencia. Aquella era la residencia general. En el edificio no había ritmatistas. ¿A quién habían ido a buscar a quién habría ido a buscar el secuestrador? Unas temblorosas formas blancas aparecieron por encima del extremo superior del edificio y empezaron a arrastrarse pared abajo. Iban a por él. Joel chilló en vano, pues el sonido murió enseguida, y echó a correr a través del césped. Esto no puede estar pasando, pensó con terror. No soy ritmatista. Se supone que el garabato solo va por ellos. Corrió desesperadamente sin dejar de gritar pidiendo auxilio. Sin embargo, la voz que le salía de los labios apenas llegaba a ser un susurro. Joel miró atrás y vio que una pequeña ola de blancura lo seguía por el césped. Había alrededor de una docena de criaturas, menos que las que habían tomado parte en los ataques anteriores, pero naturalmente Joel no era ritmatista. Volvió a gritar, lleno de pánico, con el corazón retumbando en el pecho y sintiendo frío por todo el cuerpo. Ni un solo sonido salió de su boca. Piensa, Joel, se dijo a sí mismo, no te dejes dominar por el miedo. Si te entregas al pánico, morirás. Esa línea que robaba el sonido no puede ser efectiva a tanta distancia. Alguien en una de las otras escenas del crimen se hubiera dado cuenta de que no podía emitir sonido alguno, y eso habría delatado la presencia de la línea. Lo cual significa que tiene que haber otras copias del símbolo cerca, dibujadas formando una hilera. ¿Por qué? Porque el garabatos adivinó en qué dirección echaría a correr yo. Deteniéndose en seco, Joel miró frenéticamente a través del césped sumido en la oscuridad. No había otra iluminación que la procedente de unas cuantas linternas fantasma, pero a esa tenue luz lo vio. Una línea blanca trazada a través del cemento en la acera. Una línea de prohibición. Dándose la vuelta miró hacia atrás. Los tizoides seguían avanzando, empujándolo hacia la línea de prohibición, en un intento de acorralarlo y atraparlo. Probablemente también hubiera líneas a los lados. Dibujar con tiza sobre la tierra era difícil, pero no imposible. Si quedaba atrapado entre líneas de prohibición, moriría. El pensamiento casi bastó para aturdirlo de nuevo. La ola de tizoides se aproximaba, y en ese momento distinguió lo que había descrito Charles en su última nota. Aquellas cosas no eran como tizoides tradicionales. Sus formas se estremecían violentamente, como ante algún sonido fantasmal. Brazos, piernas y cuerpo se confundían entre sí, como las visiones de un pintor de mente incapaz de decidir cuál era la monstruosidad que quería crear exactamente. ¡Muévete! Gritó algo en el interior de Joel. Respiró hondo y acto seguido echó a correr directamente hacia los tizoides. Cuando estuvo bien cerca saltó hacia arriba, pasando por encima de las criaturas. Un instante después sus pies tocaron el suelo y volvió corriendo por donde había venido. Ahora hay que pensar deprisa, se dijo. No puedes ir a la residencia. Simplemente pasarán por debajo de las puertas. He de encontrar a los soldados. Ellos tienen ácido. ¿Dónde estaban las patrullas de Harding? Joel corrió lo más rápido que podían llevarlo sus piernas en dirección al lado ritmático del campus. Empezaba a jadear. No podía ir más deprisa que los tizoides durante mucho tiempo. Entonces distinguió luces delante de él. El edificio de la administración del campus. Lanzó un grito entrecortado. ¡Socorro! Por suerte el sonido tuvo toda la potencia que podían llegar a darle sus pulmones. Había conseguido salir de la trampa. No obstante, aunque el sonido ya no se hallaba amortiguado, su voz fue más bien débil. Joel llevaba demasiado tiempo corriendo a toda velocidad. La puerta del edificio se abrió de golpe y Exxon,
Luciendo su típica chaqueta con pajarita, miró hacia afuera. «¿Joel?», llamó. «¿Qué pasa?». El muchacho, sudoroso, sacudió la cabeza. Se atrevió a mirar atrás y vio a los tizoides arrastrándose rápidamente sobre la hierba, justo detrás de él, a escasos centímetros de distancia. «¡Cielo santo!», gritó Eston. Joel se dio la vuelta, pero en su apresuramiento tropezó y cayó al suelo. Gritó medio conmocionado y sin aliento a causa del golpe. Todavía aturdido, se encogió temerosamente a la espera del dolor, el frío, aquellos feroces ataques sobre los que había leído. Pero no pasó nada. «¡Socorro! ¡Policía! ¡Ayuda!», gritaba Exxon. Joel levantó la cabeza. ¿Por qué no estaba muerto? La linterna solitaria que veía brillar a través de la ventana del edificio administrativo proyectaba una tenue claridad sobre el césped. Los tizoides se estremecían muy cerca de él, rodeándolo en un corro de figuras que no paraban de vibrar. Manos diminutas, ojos, caras, piernas y garras se formaban periódicamente alrededor de tempestuosos cuerpos de tiza que no dejaban de girar y agitarse. No avanzaron. Joel se incorporó sobre los codos. Entonces lo vio. El dólar de oro que le había dado Melody. Se le habían salido del bolsillo cuando cayó al suelo y brillaba sobre la hierba. Los engranajes que contenía emitían un suave tic-tac que repelía a los tizoides. Unos cuantos intentaron avanzar, pero se mostraban reticentes. De pronto se oyó un ruido de salpicadura y uno de los tizoides se disolvió en una oleada de líquido. «¡Deprisa, Joel!», dijo Exton, tendiéndole una mano desde una corta distancia al tiempo que sujetaba un cubo vacío en la otra. Joel se levantó del suelo, cogió la moneda de oro y corrió a través de la brecha que Exxon acababa de crear en la línea de tizoides. Este volvió a entrar corriendo en el edificio de la administración. «Exton», dijo Joel, siguiéndolo por la puerta y entrando en la oficina. «Tenemos que correr. Aquí no podremos detenerlos». Exxon cerró la puerta de golpe, sin prestarle ninguna atención. Después se arrodilló en el suelo y se sacó del bolsillo un trozo de tiza. Dibujó una línea frente a la entrada, prolongándola por los lados de la pared y alrededor del umbral. Luego retrocedió. Los tizoides se detuvieron fuera, aunque Joel llegó a vislumbrar que empezaban a atacar la línea. Exton procedió a dibujar otra línea en torno a Joel y a él mismo, dejándolos encerrados. «Exton, eres un ritmatista», exclamó Joel. «Sí, pero fracasado», admitió Exton, a quien le temblaban las manos. Hacía años que no llevaba una tiza encima, pero bueno, con todos los problemas que ha habido últimamente en la escuela. En el otro extremo de la habitación, los tizoides se arrastraban sobre los paneles de la ventana, buscando vías de entrada. El parpadeo de la única linterna bañaba la oficina con una tenue iluminación que apenas podía alejar las sombras. «¿Qué está pasando?», preguntó Exton. «¿Por qué te perseguían?». «No lo sé», dijo Joel, al tiempo que comprobaba la línea de prohibición que los rodeaba. No estaba particularmente bien dibujada, y no aguantaría mucho frente a los tizoides. «¿Tienes más ácido?», preguntó. Exxon señaló con un movimiento de la cabeza un segundo cubo cercano, dentro de su cuadrado defensivo. Joel lo cogió. «Es el último», advirtió Exxon, retorciéndose las manos. «Harding los dejó aquí para nosotros». Joel miró a los tizoides, visibles bajo la puerta, que estaban atacando la línea dibujada por Exxon. Sacó la moneda. Antes las había detenido. ¿Por qué? «Tendremos que correr hacia las puertas, Exxon», dijo, intentando evitar que el terror hiciera que le temblase la voz. «Los soldados que hay allí tendrán más ácido». «¿Correr?», preguntó Exxon. Yo no puedo correr. No estoy lo bastante en forma para huir de los tizoides». Tenía razón, claro, con lo rollizo que estaba. Exxon no sería capaz de aguantar mucho tiempo. Joel sintió que le temblaban las manos, así que apretó los puños, se arrodilló, sin dejar de mirar a los tizoides más allá de la línea de prohibición. Se estaban abriendo paso a mordiscos con alarmante rapidez. Cogió la moneda y la puso en el suelo detrás de la línea. Los tizoides retrocedieron un poco. Después, cautelosamente, las criaturas volvieron a avanzar y reanudaron su ataque contra la línea de prohibición. «Maldita sea», pensó Joel, «así que no las detendrá, o al menos no del todo». Exxon y él estaban metidos en un lío, y de los gordos. Se volvió hacia el secretario, que se estaba secando la frente con un pañuelo. «Dibuja otra caja a tu alrededor», le dijo. «¿Qué?».
Dibuja tantas líneas como puedas, indicó Joel. Asegúrate de que no se tocan entre sí, salvo las esquinas. Espera aquí, añadió mientras se volvía hacia la puerta. Voy a ir en busca de ayuda. Joel, esas cosas están ahí fuera. Exxon se sobresaltó cuando la ventana se rajó de pronto. Miró los cristales, donde un par de tizoides habían empezado a atacarlos, arañando uno de los paneles con un sonido terrible. La rajadura se hizo más grande. Pronto estarán dentro. Joel respiró hondo. No voy a quedarme sentado aquí como hicieron Herman y Charles, esperando a que se abra una brecha en mis defensas. Puedo llegar a las puertas. No hay demasiada distancia. Joel, ¿yo? Dibuja las líneas, gritó el chico. Exxon lo miró como si no supiera qué hacer, pero después se arrodilló en el suelo y empezó a encerrarse dentro de un conjunto de líneas de prohibición. Joel se puso la moneda en la palma de la mano. Después cogió el cubo y vertió la mayor parte de su contenido debajo de la puerta, borrando la línea de prohibición. Los tizoides que había fuera desaparecieron como tierra lavada de una pared blanca. Joel abrió la puerta y sin mirar atrás echó a correr hacia las puertas de la academia. Sabía que no podría correr lo bastante deprisa con un cubo lleno de líquido, así que lo tiró a sus espaldas. Corrió, sosteniendo la moneda. ¿Qué le sucedería si las puertas no estaban custodiadas? ¿Y si el garabatos había conseguido matar a los soldados o crear alguna clase de distracción? Que moriría, con la piel arrancada de la carne, con los ojos sacados de las órbitas, igual que habían muerto todas aquellas personas en el relato de Mary Rowlandson. No, pensó con determinación, ella sobrevivió para escribir su historia. Y yo sobreviviré para escribir la mía. Chilló, impulsándose a sí mismo con una veloz carrera por el campus sumido en la oscuridad. Un instante después vio luces ante él, y gente que se movía cerca de ellas. ¡Alto! Ordenó uno de los agentes. ¡Tizoides! Gritó Joel. ¡Me están siguiendo! Nada más oírlo, los agentes se apresuraron a coger cubos. Joel agradeció la previsión y organización de Hardin, porque sus hombres no perdieron ni un segundo en pensar o preguntar. Formaron una línea defensiva, cubos en ristre, mientras Joel pasaba corriendo entre ellos y caía de rodillas, exhausto y jadeante, con el corazón latiéndole a 100 por hora. Se volvió, apoyándose en el suelo con una mano. Lo habían seguido 4 tizoides, más que suficientes para matarlos. Los 4 se habían detenido en aquella oscuridad prácticamente absoluta, apenas visibles desde las puertas. ¡Por el maestro! Susurró uno de los agentes. ¿A qué están esperando? ¡Quietos! Ordenó otro policía, sosteniendo su cubo. ¿Deberíamos cargar? Preguntó un tercero. ¡Quietos! Repitió el agente, que había hablado antes. Entonces los tizoides se dispersaron, desapareciendo en la noche. Con un jadeo de agotamiento, Joel se dejó caer de espaldas en el suelo. «Otro hombre está atrapado en el edificio de la administración», dijo respirando entrecortadamente. «Tienen que ir a ayudarlo». Uno de los soldados levantó la mano, haciendo señas a un pelotón de 4 para que fueran en esa dirección. Después empuñó su arma y disparó hacia arriba. Los resortes quedaron liberados con un seco chasquido metálico, y la bala surcó el aire. Joel, sudando y tembloroso, permaneció inmóvil en el suelo. Los soldados siguieron con sus cubos en ristre, nerviosos, hasta que Hardin llegó al galope desde el este, montando en su corcel de relojería y empuñando su rifle. «¡Tizoides, señor!», gritó uno de los agentes. «¡En el edificio de la administración!». Hardin masculló un juramento. «Envíen 3 hombres para que alerten a las patrullas alrededor de los alojamientos de los ritmatistas», gritó después, haciendo volver grupas a su caballo para partir al galope hacia el edificio. Se echó el rifle al hombro mientras cabalgaba, sustituyéndolo por lo que le parecía un odre de vino lleno de ácido. Joel se conformó con quedarse tendido en el suelo, intentando asimilar lo que acababa de suceder. Alguien ha intentado matarme. 2 horas después, Joel estaba sentado en la oficina del profesor Fitch, con un tazón de cacao caliente en las manos, y su madre, llorosa junto a él. La mujer alternaba los abrazos a su hijo con los reproches al inspector Hardin porque no hubiera organizado las patrullas para proteger a los no ritmatistas. El profesor Fitch tenía la mirada velada, como si se sintiera aturdido después de enterarse de lo que acababa de suceder. Exxon aparentemente se encontraba bien, aunque la policía estaba hablando con él en el edificio de la administración. A poca distancia, Hardin se hallaba de pie en compañía de 2 soldados.
La presencia de toda aquella gente abarrotaba el pequeño despacho, parecido a un pasillo. Joel no conseguía dejar de temblar, aunque eso lo llenaba de vergüenza. Pero había estado a punto de morir, y cada vez que volvía a pensar en ello, sentía que todo le daba vueltas. Joel, muchacho, dijo Fitz, ¿seguro que te encuentras bien? Joel dijo que sí con la cabeza, y después tomó un sorbo de su tazón de cacao. Lo siento, cariño, se lamentó la señora Saxon. Soy una mala madre. No debería pasar toda la noche fuera de casa. Hablas como si hubiera sido culpa tuya, dijo Joel en voz muy baja. Bueno, es que... No, mamá, la interrumpió Joel. Si hubieras estado conmigo, podrían haberte matado. Mejor que estuvieras lejos. Ella se echó hacia atrás en su taburete, todavía muy afectada. Harding dio permiso para retirarse a sus hombres y después se acercó a Joel. Chico, encontramos las pautas de las que hablaste. Dijo, había 5, una en la pared fuera de tu habitación, y 4 más esparcidas a lo largo del suelo en la dirección que tomaste. Terminaban en una caja hecha con una línea de prohibición. Si no hubieras pensado con la rapidez con que lo hiciste, habrías quedado atrapado. Joel asintió, y su madre empezó a llorar de nuevo. Tengo a todo el campus en alerta, muchacho, dijo Harding. Esta noche te has portado bien. Muy bien, de hecho. Has pensado deprisa y has mostrado tanta valentía como capacidad física. Estoy impresionado. Casi me meé en los pantalones, susurró Joel. Harding resopló. He visto hombres del doble de tu edad que se quedaban helados en el combate cuando vieron a su primer tizoide. Hiciste un trabajo asombroso. Es posible que hayas resuelto este caso. Joel levantó la cabeza para mirarlo con sorpresa. ¿Qué? Ahora no puedo hablar, dijo Harding, levantando una mano. Pero si mis sospechas se confirman, por la mañana habré efectuado un arresto. Ahora deberías dormir un poco. Titubeó. Si esto fuera el campo de batalla, hijo, pediría que se te concedieran los máximos honores. Yo, dijo Joel, no sé si seré capaz de volver al taller para dormir. El chico y su madre pueden quedarse aquí, anunció Fitz, levantándose. Yo me instalaré en una de las habitaciones vacías. Excelente, dijo el inspector. Señora Saxon, pondré a 10 hombres con ácido para que custodien esta entrada toda la noche. 2 dentro de la habitación, si así lo desea. Sí, dijo ella, por favor. Intente no preocuparse demasiado, añadió Harding. Estoy seguro de que lo peor ha pasado ya. Además, según tengo entendido, mañana te espera un día importante, Joel. La ceremonia de acogida. Joel casi se había olvidado de ella. Con un asentimiento de cabeza se despidió de Harding, que salió y cerró la puerta. Bueno, dijo Fitch, como puedes ver la cama ya está hecha, y debajo hay mantas extras para que duermas en el suelo. Espero que te parezca bien el arreglo. Sí, estupendo. Joel, muchacho, dijo Fitch, lo has hecho muy bien, de verdad. Corrí, replicó Joel en voz baja. Es lo único que fui capaz de hacer. Debería haber tenido ácido en la habitación y... ¿Y qué, muchacho? Preguntó Fitz. ¿Arrojar un cubo mientras los otros tizoides caían sobre ti? Un hombre solo no puede mantener el frente contra los tizoides. En Nebraska eso no tardas en aprenderlo. Hace falta una brigada de cubos, docenas de hombres, para mantener a raya un grupo de esas criaturas. El chico bajó la vista y Fitz se arrodilló. Joel, por si te sirve de alguna ayuda, puedo imaginar lo que se siente. Bueno, ya sabes que nunca hice muy buen papel en Nebraska. La primera vez que vi una carga de tizoides, me las vi y me las deseé para mantener mis líneas. Ni siquiera soy capaz de batirme en duelo con otra persona sin perder los nervios. Harding tiene razón. Esta noche te has portado muy bien. Quiero ser capaz de hacer más, pensó Joel. Luchar. Exxon es un ritmatista, expuso en voz alta. Sí, dijo Fitz. Fue expulsado de la escuela ritmática durante sus primeros años en Armedius, debido a ciertas complicaciones. Sucede muy rara vez. Recuerdo haberle oído hablar de eso, dijo Joel. A Melody, profesor, quiero que dibuje esa nueva línea que encontramos, la de los remolinos. ¿Ahora? Preguntó Fitz. Sí. Cariño, intervino su madre. Necesitas descansar. Solo eso, profesor, insistió Joel. Después me iré a la cama. Sí, bueno, de acuerdo, accedió Fitz, sacando su tiza y arrodillándose para empezar a dibujar en el suelo. Su función es acallar las cosas, dijo Joel.
absorbe el sonido. ¿Cómo sabes? La voz prácticamente dejó de oírsele en cuanto terminó el dibujo. Fitz parpadeó y levantó la vista hacia Joel. Bueno, que me aspen, dijo, pero su voz sonó mucho más débil, como si estuviera lejos de allí. Joel respiró hondo y después intentó gritar. Lo sé. Esta vez el sonido quedó todavía más amortiguado, por lo que apenas llegó a ser un murmullo. Cuando susurró, sin embargo, ese sonido sí que fue emitido con normalidad. Fitz disipó la línea. ¡Asombroso! Joel asintió. Las que encontramos en las escenas de los crímenes ya no funcionaban, así que la línea debe de quedarse sin energía pasado un tiempo, o algo por el estilo. Joel, dijo Fitz, ¿te das cuenta de lo que acabas de hacer? Has resuelto el problema al que tu padre dedicó toda su vida. Fue fácil, dijo Joel, presa de un súbito agotamiento. Alguien me dio la respuesta. Intentaron matarme con ello.